Tu currículum no dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. Buenas tardes, son las 5:01. Bienvenidos al ciclo de conferencias gratuitas de la Universidad de Verano de la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Un total de 20 conferencias gratuitas que complementan los 20 cursos de verano que también se celebran este mes de julio. La Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA, contempla para el curso 2020-2021 un total de 16 grados, 3 dobles grados, 30 másteres universitarios, 104 títulos propios, 5 cursos de español y chino, además de cursos de preparación de exámenes acreditativos por el Instituto de Idiomas, así como el programa de doctorado en Derecho y Sociedad. Las conferencias gratuitas de la Universidad de Verano abordan los temas más diversos, todos con el doble objetivo de complementar conocimientos anteriores, de adquirir nueva información y siempre de llamar a la reflexión. Esta tarde la conferencia gratuita de la Universidad de Verano lleva por título La gestión de la afectividad en el aprendizaje de segundas lenguas y la va a impartir Carolina Arrieta Castillo. Hola Carolina, bienvenida. Hola Rocío, muchas gracias por la presentación. En esta conferencia se realizará un repaso por los principales factores afectivos como la ansiedad, la inhibición o la introversión, extraversión, que condicionan el proceso de aprendizaje de una lengua. Después se estudiarán casos y testimonios específicos del aula y, por último, se propondrán una serie de técnicas y estrategias a fin de que el docente esté preparado para gestionar la afectividad en el aula y mejorar el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Por eso, Carolina, hoy está aquí para adentrarnos en este tema. Cuando quieras, Carolina. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también a la Universidad de Distancia de Madrid por favorecer este espacio en el que, como ha dicho mi compañera, pues vamos a hablar un poquito de esa dimensión afectiva, de la importancia de las emociones en el aula y también, pues sobre todo, os invitaré a reflexionar junto a mí sobre el rol que juegan estas emociones en el aula y a proponer, una serie de orientaciones que al final nos sirvan de manera útil para gestionar estas emociones y favorecer el proceso de aprendizaje. Pero antes de especificar los puntos del índice, lo que vamos es a ver a 3 personajes. Entonces, vamos a empezar con el personaje de Camila, que lo podéis ver ya en pantalla. Camila es una estudiante de español de 25 años. No fue objeto de bullying por parte de los compañeros en su instituto, pero sí presenció situaciones en las que los miembros más fuertes de la clase de alguna manera ridiculizaban a los que asumían riesgos y fallaban, sin que el profesor pusiese ningún tipo de remedio a la situación. De hecho, en ocasiones era el propio profesor el que en avanzadilla hacía pequeñas bromas, chistecillos, chascarrillos, para dejar en evidencia los fallos de esos estudiantes. Pues bien, Camila, que hoy estudia español en la universidad, aprendió que quien asume riesgos puede ser penalizado. Así que cuando hoy, en la actualidad, su profesor de español en la universidad le pide que participe en un debate abierto sobre un tema que le gusta, Camila tiene muy claro que su misión a lo largo de ese ejercicio y de todos los que vengan después es pasar lo más desapercibida posible y no participar en el debate, incluso si eso significa no poner en práctica la expresión oral que, como Camila sabe, pues va un poco en contra de precisamente el progreso de aprendizaje en una lengua extranjera. Vamos a ver otro caso. Esta era Camila, vamos a ver a Pedro. Lo tenemos en pantalla, Pedro. Es la escena de aprendizaje número 2. Pedro lleva semanas preparando su exposición sobre la historia del microteatro. Es un proyecto que debe presentar en inglés para su clase de lengua extranjera. Es un muy buen estudiante y parte de eso se debe a una personalidad ciertamente autoexigente.
Se siente satisfecho porque ha memorizado todas y cada una de las palabras que componen su exposición en la lengua extranjera. El día de la exposición, mientras su profesora presenta al inicio de la clase la agenda que seguirá ese día, Pedro se percata de que no se acuerda de una sola palabra del discurso que había memorizado perfectamente y que podía reproducir de modo literal apenas una hora antes. Esa era la escena de aprendizaje de Pedro. Vamos a pasar ahora con Joan. Joan, que es la situación de aprendizaje número 3, es una estudiante brasileña que ha vivido varios meses en Colombia y que es capaz de comunicarse en un español fluido. Es una persona que sus amigos definirían como muy sociable. Le gusta mucho conversar con la gente, salir, hablar y en parte por eso ha desarrollado de manera bastante rápida las destrezas orales en una lengua extranjera. Pues bien, visto lo bien que se le ha dado esto, cuando Joan regresa a su ciudad de origen, allí en Brasil, decide inscribirse en un curso preparatorio para la obtención del DELE. Los DELE son los diplomas de español como lengua extranjera, la certificación oficial que da el Instituto Cervantes, para quien no lo sepa, como certificado de competencia en el español para hablantes no nativos. Bueno, pues en el curso preparatorio resulta que antes de realizar simulaciones para estos exámenes se realizan ejercicios de corte más estructural para fijar pues, la nueva gramática, el nuevo vocabulario que se tiene que aprender. Algo que la propia Joan decide que no le gusta, como no le gusta se le da fatal y pierde todo el interés por seguir yendo a clase y en última instancia por obtener el DELE. En estas 3 escenas de aprendizaje encontramos a 3 personajes, Camila, Pedro y Joan, que están encontrando de alguna manera pues, obstáculos en ese recorrido que es todo proceso de aprendizaje, obstáculos para seguir avanzando, para seguir progresando. Pese a que ninguno de los 3 tiene problemas de tipo cognitivo, no pueden avanzar en su progreso. Se trata de 3 personas con capacidades cognitivas suficientes, como para adquirir cualquier conocimiento o cualquier destreza que sea lo suficientemente practicada. Para localizar el problema, para localizar las causas de lo que está dificultando ese aprendizaje, debemos, por tanto, dirigir nuestra atención no a lo cognitivo, sino a lo afectivo, a la dimensión socioafectiva, que, como veremos a lo largo de esta conferencia, tiene un papel crucial en el éxito del proceso de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Vamos a ver entonces ahora sí cómo hemos estructurado esta charla. Ahí podéis ver el índice de la sesión. Comenzaremos hablando, ya hemos comenzado un poco a modo de introducción situándonos en esas escenas de aprendizaje. También hablaremos de qué es el aprendizaje, un poquito reflexionaremos en general. Después veremos qué entendemos por afectividad, ¿no? ¿Qué es ese concepto? ¿En qué se compone? Relacionaremos la afectividad con lo que es el aprendizaje de segundas lenguas. Veremos que el aprendizaje de segundas lenguas plantea un contexto específico que hace que la dimensión afectiva sea especialmente importante con respecto a otras materias, como pueden ser las matemáticas, la historia, etc. Después veremos qué es esto de la gestión de la afectividad en el aula y si los documentos curriculares de referencia para nosotros como docentes se refieren a este tipo de habilidad. Y en la segunda parte, pues lo que haremos será revisar un poco los fenómenos socioafectivos que nos parecen más relevantes, como son la autoestima, la introversión, la extraversión, la inhibición, la ansiedad o la motivación. Por último, terminaremos dando una serie de orientaciones didácticas para tratar la dimensión afectiva en el aula de DELE. Bien, pues vamos con el primer apartado, que lo hemos titulado a modo de introducción, y donde podéis pues, ver una gráfica que un poco lo que nos viene a contraponer son los conceptos de rutina y aprendizaje. ¿Qué es la rutina? La rutina es un hábito, es una costumbre que se adquiere por repetición. Algo que puedo repetir de manera casi automática o mecánica es algo que no me cuesta ningún esfuerzo porque es algo ya aprendido. Entonces, el aprendizaje es precisamente el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas destrezas. Es embarcarse en la aventura de lo nuevo y de lo desconocido. Claro, salir de la rutina, de lo aprendido, de mi zona de confort, implica riesgos. Cuanto mayor es el riesgo, menor es la seguridad. Cuanta más rutina, por tanto, más seguridad, menos riesgo y menos aprendizaje. Es decir, para aprender necesitamos asumir riesgos y ser capaces de renunciar a la seguridad y al confort. Claro,
como veis, pues esta situación es un polvorín para la dimensión afectiva de una persona. Tener que salir de esa zona de confort para captar esa zona de incertidumbre de lo nuevo, donde realmente puedo aprender, pues es realmente plantea condicionamientos estresantes para el individuo, ¿no? Por eso, para poder aprender, vamos a tener que controlar muy bien esa dimensión afectiva y saber gestionarla. Bien, pasamos a la siguiente, que se titula ¿Qué entendemos por afectividad? Es el primer apartado de nuestra charla, donde vamos a ver, por un lado, las emociones y los factores afectivos, ¿no? ¿Qué es esto de las emociones y factores afectivos? Y después vamos a repasar 3 conceptos que son fundamentales, como son la inteligencia emocional, la competencia emocional y la educación emocional. Pues bien, en la siguiente diapositiva encontramos emociones y factores afectivos, que son los estados emocionales, el sentimiento, el estado de ánimo o las actitudes que influyen en el comportamiento del aprendiente y que pueden ser observables en la conducta que el estudiante tenga en el aula. Algo muy importante que tenemos que decir es que las variables cognitivas no se contraponen a las afectivas, sino que se complementan. ¿De acuerdo? Variables cognitivas, pues podemos hablar de la atención, la percepción, la memoria. Tradicionalmente siempre se ha pensado que eran estas variables las que determinaban que aprendiésemos o no aprendiésemos, pero lo que nos estamos dando cuenta es que la socioafectividad, el estado de ánimo, los sentimientos que el estudiante tenga, la percepción que el estudiante tenga sobre sus propias capacidades, van a influir en asuntos pues, más cognitivos como la atención, la percepción, el procesamiento mental o la memoria, ¿vale? Ledoux, que es un neurólogo que escribió el libro El cerebro emocional, considera que la emoción y la cognición son compañeros en la mente, después de haberlo estudiado durante muchos años, ¿no? Y hace un poco mención a que después de mucho dominio conductista es la ciencia cognitiva la que vuelve a conseguir de alguna manera que el estudio de los estados mentales se convierta en un estudio respetable, ¿no? Que merece respeto en la comunidad académica. Este mismo autor, en una entrevista que le hicieron, donde le preguntaron qué faceta pesaba más, ¿no? La conducta, si la racional o la emocional, dijo, cito textualmente, creo que la emoción es más fuerte que la razón, porque es fácil para la primera controlar la reflexión y en cambio es muy difícil que el pensamiento racional controle la emoción. Cuando sentimos ansiedad o depresión, la razón puede decir basta, pero casi nunca consigue eliminarlas. Bueno, esta es una cita clave para entender cuáles son nuestras aspiraciones en esta charla y como docentes de aula. Nuestra aspiración vital aquí es que no vamos nunca a controlar las emociones completamente. Las emociones se van a sobreponer a los procesos racionales en la mayoría de los casos, pero sí tenemos que aprender simplemente a regularlas para poder convivir cognitivamente con esas emociones, ¿de acuerdo? Y sobre todo esto nos da una idea de la importancia de los aspectos emocionales, ¿no? Tanto en nuestro comportamiento como humanos y como individuos en la sociedad, como en el aula, ¿no? Y lo difícil que puede ser gestionarlas. El estudio de la afectividad es una parcela relativamente reciente. La mayoría de las publicaciones relacionadas con afectividad y aprendizaje se condensan entre la década de los 90 y las primeras décadas del siglo XXI. Aunque ya Krashen, en 1982, con su teoría del filtro afectivo, que después vamos a ver, resaltaba la afectividad como clave del éxito y nombraba la actitud, la motivación y la personalidad como elementos de esa afectividad. Pues bien, pasamos de diapositiva y tenemos 2 conceptos fundamentales, ¿no? Más de una década después de Krashen, Daniel Goleman popularizó el concepto de inteligencia emocional, que vendría a aludir a esa capacidad de ser conscientes de nuestras emociones, a la vez que también somos capaces de comprender los sentimientos de los demás. Y este concepto tuvo un impacto en el ámbito educativo porque, claro, ser conscientes de nuestras emociones nos ayuda a hacer más llevaderas las presiones y frustraciones y a desarrollar una actitud empática y social que nos permite también mejorar el rendimiento académico y la capacidad de trabajo. Y relacionado con el concepto de inteligencia emocional tenemos el de competencia emocional, de acuerdo a Rafael Vizquerra, que es el conjunto de conocimientos, ámbito teórico, capacidades
ámbito práctico, destrezas y actitudes que nos permiten, por un lado, comprender el fenómeno de las emociones, las propias y las ajenas, y luego no quedarnos simplemente en la identificación y en la comprensión, sino ir un paso más allá, ser capaces de expresarlas y, por último, gestionarlas, ¿no? Bien, y vamos con el siguiente concepto, que es la educación emocional, ¿de acuerdo? Entonces, la educación emocional es el proceso de carácter formativo que pretende fomentar el desarrollo de la competencia emocional en el estudiante. No obstante, esta competencia emocional se compone de distintos aspectos, ¿no? Distintas aristas, podríamos llamarlo. Por un lado está la conciencia emocional, que consiste en reconocer emociones propias y las de las demás personas. Es una tarea de identificación y reconocimiento. Por ejemplo, ahora se está haciendo mucho esto en programación transversal en las aulas de secundaria, ¿no? Pues, cada mes se trata una emoción diferente. Un mes se trata la tristeza, otro mes se trata la alegría, etcétera, ¿no? Y se trata de indagar desde cada una de las materias en esas emociones, ¿no? Para saber identificarlas. Después vendría la regulación emocional, ¿no? Que aquí ya implica responder adecuadamente a esas emociones que experimentamos. Ya no basta con sentirse triste, tengo que aprender a regular esa tristeza para que no se convierta en algo crónico o no acabe afectando a mi conducta y al aprendizaje en este caso concreto, ¿no? La autonomía emocional, que se refiere a la capacidad de que nos afecten más o menos los estímulos externos. También es aconsejable que seamos capaces de equilibrar la sensibilidad y la invulnerabilidad. Tampoco nos interesa crear individuos que sean completamente insensibles, ¿no? Entonces hay que desarrollar esa sensibilidad y esa emoción, pero dándoles herramientas para que los estudiantes se autorregulen. Y la competencia social, que ya implica tener habilidades sociales de manera que se faciliten las relaciones interpersonales, ¿de acuerdo? Si pasamos al proceso de la afectividad y de las emociones, bueno, pues vemos rápidamente que la educación emocional es el trabajo, es el proceso de las emociones. Gracias a esa educación emocional conseguimos desarrollar las competencias emocionales, ¿de acuerdo? O competencia emocional. Y con el trabajo de esas competencias emocionales, al final podremos aumentar nuestro grado de inteligencia emocional, que es referido a una capacidad general para identificar, expresar y regular emociones. Vale, pues vamos a seguir con la afectividad y el aprendizaje de lenguas y lenguas extranjeras en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poquito, bueno, lo primero, un poco para hacer resumen de lo anterior, ¿no? El proceso de aprendizaje no depende entonces únicamente de factores cognitivos, como puede ser, ya hemos dicho, percepción, atención o memoria, sino que también es importante atender a los afectivos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué radica la relación de estos factores con la materia que nos ocupa, que es la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, es decir, qué especificidades tiene el proceso de aprendizaje de una lengua a la hora de tener en cuenta los factores afectivos. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva con el contexto. Bien, Williams, en 1994, dice que, a diferencia del aprendizaje de otras materias, como pueden ser las matemáticas, la economía, pero también otras humanísticas como la historia, el aprendizaje de una lengua extranjera pertenece más al ámbito de lo social y es parte de la identidad de los individuos. Para examinar un poco qué quiere decir con esto, cuando vemos que los significados que creamos al hablar y al comunicarnos con el prójimo no son completamente eficaces, lo que podemos sentir es que nuestra capacidad personal de expresión y de comunicación se está viendo juzgada, ¿no? Incluso si llegamos a recibir críticas, podríamos sentirlo como un menosprecio a esa capacidad personal de expresión. Y esto hace que se nos puedan despertar emociones completamente negativas, ¿de acuerdo? Que nos pueden llevar incluso a la ansiedad. La clase de lenguas, acordaos un poco del caso que os comentaba sobre Camila, nuestra primera situación de aprendizaje. Lo que hace es requerir la participación del aprendiente, ¿no?
especialmente si ponemos el énfasis en la comunicación oral. Hoy en día los enfoques comunicativos son los que, digamos, reinan un poco en el panorama teórico y metodológico de la enseñanza de lenguas, y lo que exigen precisamente es interacción, es participación del aprendiente. Un estudiante, o la propia Camila, si ha estado estudiando matemáticas, ella puede no participar en el aula ni un solo segundo, no responder ni una sola pregunta en el aula, pero ser una fabulosa estudiante de matemáticas, porque hace sus ejercicios, entiende sus problemas, los resuelve, estupendo. Pero en aprendizaje de segundas lenguas esto es más complicado, porque por lo menos hay una destreza, una de las 4 destrezas que hay que desarrollar para adquirir la lengua bien, es la expresión oral. Si no te expresas en el aula, especialmente cuando es aprendizaje de lengua extranjera, situación de aprendizaje de lengua extranjera, pues va a ser muy complicado adquirir esa destreza porque no vas a tener una oportunidad de practicar esa destreza en concreto. Por supuesto, esa participación y esa expresión nos lleva al mayor riesgo y a la exposición a los errores, ¿vale? Por lo tanto, la clase de lenguas, por su particularidad, por requerir la participación y porque la destreza oral es fundamental para la adquisición de esta materia, pues es una situación, un contexto especial que ayuda a crear situaciones más ansiógenas, donde la ansiedad puede producirse más fácilmente. Bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, la influencia de los factores afectivos en la adquisición de una segunda lengua. En el aprendizaje de una lengua extranjera, el factor afectivo ayuda a la retención de la lengua meta y permite recuperarla cuando la situación comunicativa lo requiere. Esto lo empezó formulando un poco el enfoque humanista, ¿no? En el contexto de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Es un movimiento principalmente liderado por Ernst Stevig en la década de los 70, que pues empieza a darle importancia al factor afectivo en el aula. Stevig decía que si las formas lingüísticas que se deben aprender van unidas a componentes afectivos para el aprendiente, estas se retienen durante más tiempo y por tanto se hacen más accesibles para su uso. Y bueno, es obvio que aquello que nos evoca emociones nos provoca más curiosidad y nos motiva, hace que lo recordemos más fácilmente. Por tanto, el componente emocional tiene una estrecha relación con la memoria. De ahí viene también la idea de que se deben tratar temáticas en el aula relacionadas con las vivencias de nuestros estudiantes. El famoso ejemplo de los métodos estructuralistas, ¿no? Que en algunos cuadernos podías encontrar la frase "My tailor is rich" en inglés, mi sastre es rico, ¿no? Obviamente, pues muy poca gente tiene sastres y muy poca gente tiene sastres ricos. Es una experiencia que no está ligada a la vivencia del estudiante y, por lo tanto, es probable que esa estructura sea más difícil asimilar en ese contexto, con esos significados, que si utilizamos significados próximos a las experiencias del aprendiente. Por otro lado, cuanto más motivado esté un estudiante hacia la temática, pues más atento estará. O sea que no solo es la memoria, es también la atención, que luego, por supuesto, tiene incidencia en la memoria. Otro humanista al que nos hemos referido antes, Stephen Krashen, formuló la hipótesis del filtro afectivo en la década de los 80. El filtro es una metáfora que viene a representar un conjunto de aspectos como la actitud, el estado anímico o los sentimientos, que, como sucede con el mecanismo de un filtro de café, pensemos, permiten o impiden la entrada del aducto, él lo llamaba aducto, al caudal lingüístico, para que éste sea procesado por los aprendientes. Los aprendientes pueden tener un filtro afectivo más bajo o más alto, dependiendo de si controlan y se autorregulan más emocionalmente, esos son los primeros, o si no lo hacen tanto, que son los del filtro afectivo alto. Vamos a ver esta metáfora con un objeto que nos es muy familiar en estos días. Podemos cambiar de diapositiva. Hoy en día todos tenemos cierta pericia en el uso de mascarillas, ¿no? Y nos hemos familiarizado con los distintos modelos, ¿vale? La quirúrgica tiene un filtro que podemos denominar más bajo que las FFP2, por ejemplo. Por eso se dice que las primeras nos protegen un poquito menos contra los virus que las segundas, que poseen un filtro, en teoría sería más fino, pero en palabras de Stephen Krashen vamos a decir un filtro más alto, ¿no?
Bien, ahora imaginemos, para que funcione un poco la metáfora, que en lugar de virus circulando por nuestras ciudades, lo que tenemos es caudal lingüístico. Input de segundas lenguas, alemán, chino, italiano. Qué maravilla sería, ¿no? Que pudiésemos absorber las lenguas como virus y se nos quedasen grabadas en la memoria. Bien, los estudiantes que se autorregulan mejor van por el mundo y por la clase de lenguas con mascarilla quirúrgica, mientras que los estudiantes con más descontrol emocional son los que llevan la FPP2 de filtro alto, que impide que el caudal lingüístico penetre y se fije en la memoria. Bueno, pues los primeros, los del filtro afectivo bajo y mascarilla quirúrgica, son, según Krasen, los que son capaces de buscar y recibir más cantidad de caudal lingüístico, los que muestran más autoconfianza cuando establecen relaciones interpersonales y los que en general actúan con menor nivel de ansiedad, lo que, como decíamos antes, facilitaría el trabajo de retentiva de las nuevas estructuras lingüísticas. Bien, vamos a pasar a la gestión de la afectividad en el aula de segundas lenguas. Aquí vamos a ver el tipo de gestión, directa o indirecta, y la competencia general del docente de segundas lenguas según los documentos curriculares. Pues vamos con la gestión directa o indirecta en la siguiente diapositiva. Bien. La tendencia es, bueno, concentrarse siempre cuando enseñamos en los contenidos léxicos, gramaticales y sintácticos. El aula de clase, y esto lo tenemos que tener muy claro, no es como un espacio neutro, donde se relacionan únicamente los conocimientos y el intelecto. Hay un espacio de relaciones afectivas y de vínculos que se establecen y de lo que algunos autores denominan cultura informal del aula. Lo llaman cultura informal porque digamos que son relaciones que se entretejen, esos vínculos que se entretejen de manera invisible. Es muy difícil detectarlos, pero es nuestra misión como profesores ser capaz de identificar cuáles son las relaciones de poder entre nuestros estudiantes, los grupillos, los grupúsculos que se forman, las influencias que existen, ¿no? Porque esos van a determinar el progreso del aula en conjunto y de los estudiantes individualmente e incluso la satisfacción del propio docente y el manejo que podamos tener del aula. Entonces, para tratar de configurar reglas, normas, directrices en el aula que nos puedan ayudar un poco a gestionar esta cultura informal, podemos hacer una gestión directa, que es desde el proyecto de centro, una planificación del centro en el que vayamos a trabajar, que ya cuando tú vayas el primer día con tu contrato de trabajo recién sacado del horno, pues ya sepas qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Esta es, digamos, que la gestión menos común. Es verdad que cada vez se implementan más gestión directa, porque los centros cada vez están más concienciados. Pero lo más normal es que nos encontremos la gestión indirecta, ¿no? Que es que el propio profesor se tiene que hacer cargo en el aula de generar climas más propicios para el aprendizaje, ¿vale? Y para eso, pues lo mejor es tratar de conocer bien a los estudiantes, reflexionar mucho sobre la propia práctica docente para ver cómo podemos mejorar y tener conocimientos sobre la dimensión socioafectiva, ser capaces de identificar los distintos factores socioafectivos en nuestros estudiantes para saber qué les pasa y saber qué soluciones podemos implementar. Vale, vamos ya con la última diapositiva antes de hablar de los factores individuales, que es simplemente, os pongo aquí una captura de pantalla donde podéis ver una de las competencias clave del docente de lenguas extranjeras para el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes creó un documento con 8 competencias que consideraba fundamentales para que practicara y desarrollara el buen docente de español como lengua extranjera. Y una de ellas, junto a la interculturalidad, la evaluación o la organización de situaciones de aprendizaje, es la de la gestión de sentimientos y emociones en el desempeño del trabajo. Si os fijáis, hay 4 subcompetencias. Las 3 primeras van destinadas a la propia gestión de los sentimientos del propio docente y solo la última es la que va destinada a implicar al estudiante en su propio desarrollo, en el propio desarrollo de la inteligencia emocional.